Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase y vamos a entrar a estudiar un subtema nuevo, correcto, llamado enlaces químicos. Ya hemos estudiado acerca de la tabla periódica, de las propiedades, hemos tenido ejercicios prácticos, hemos tenido clases prácticas para poder agilizarnos, para poder entender cómo funciona todo el mundo de la tabla periódica. Y ahora nos concierne hablar de un poquito más a profundidad, que son los enlaces químicos y cómo es que diferentes elementos van a interactuar entre sí para formar enlaces. ¿Correcto? Así que vamos a necesitar también los conceptos de tabla periódica, así que repasen mucho ello porque va a ser necesario. ¿Correcto? Muy bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy, así que ahí va. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado es tu nombre, Señor. En esta oportunidad estamos agradecidos una vez más de que aquí tus hijos presentes están con tu bendición, en sus hogares están siendo, Señor, protegidos por tu amor. Gracias, Padre amado, te pido que sigas bendiciéndolos a cada uno de ellos para que sigan en esta formación académica en sus vidas. Te pido sus favores en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces como les dije, el día de hoy vamos a ver acerca de enlaces químicos y vamos a comprender ciertos aspectos como los electrones de valencia y el diagrama de Lewis. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que debemos comprender de este tema? Número uno, que los electrones de valencia van a ser muy importantes en el desarrollo de enlaces químicos, ¿correcto? Porque son los que van a estar interactuando, ¿sí? El diagrama de Lewis es una gráfica que vamos a tener que realizar para darle un concepto más visual al momento de observar ciertos enlaces entre un elemento y otro, ¿correcto? Cabe resaltar también que lo que tenemos que comprender es que los electrones de valencia se rigen en base a los grupos de la tabla periódica, ¿sí? Además de ello, hay tres enlaces químicos bien definidos, ¿sí? Que vamos a hacer estudio, vamos a hacer hincapié en cada uno de ellos y vamos a comprender de qué se trata. Y como parte aplicativa, vamos a requerir de los conocimientos matemáticos para resolver ciertos ejercicios y además de ello, pues la creatividad para poder graficar de manera ordenada, ¿no? Nuestros diagramas de Lewis, ¿correcto? Entonces vamos con el tema de lleno. Primero debemos entender lo que son los electrones de valencia, ¿correcto? Ya hemos dicho un preámbulo, pero vamos a ver el concepto en sí. Los electrones de valencia son aquellos que van a intervenir en un enlace químico y los electrones de valencia, ¿sí? Su número coincide con el número del grupo donde se encuentra el elemento. Dicho de otra manera, los electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel de la configuración electrónica de un elemento. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos el calcio que pertenece al grupo 2, ¿sí? Y su configuración electrónica termina en el nivel 2, ¿ya? Hipotéticamente, ¿sí? Digámoslo así. O termina en el nivel 3, ¿ya? Pero lo que a mí me interesa, más que ver el nivel, es ver la cantidad de electrones que tiene en ese nivel. En este caso, para el calcio, los electrones que están en su último nivel son 2 electrones. Entonces, esos 2 electrones van a tener un nombre. Se les va a llamar electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el calcio? 2. El sodio, que pertenece al grupo 1A, ¿sí? Tiene un electrón en el último nivel. ¿Cuántos electrones de valencia tendrá el sodio entonces? 1. ¿Correcto? 1. ¿Ya? El magnesio pertenece al grupo 2A. Díganme, ¿cuántos electrones de valencia tendrá entonces? Muy bien. 2 electrones, ¿correcto? 2 electrones. Muy bien. Ahora, el boro pertenece al grupo 3A. ¿Cuántos electrones de valencia va a tener? A ver. Muy bien. 3 electrones de valencia. ¿Correcto? Entonces esa parte se comprende, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestro tema. Y tenemos que comprender lo que significa el diagrama de Lewis, ¿sí? El diagrama de Lewis es una abreviatura de la configuración electrónica de los elementos
graficando alrededor de su símbolo químico los electrones del último nivel, ¿correcto? Vamos viendo la complementación, ¿no? Lo que es los electrones de valencia, mediante el diagrama de Lewis, los podemos graficar. Y aquí yo les muestro una pequeña tabla, ¿correcto? Una pequeña tabla en la cual están los símbolos químicos y los electrones de valencia de cada uno de ellos. Por ejemplo, el hidrógeno, que pertenece al grupo 1A, por eso les decía que hay relación entre los electrones de valencia y el grupo al que pertenecen, ¿sí? El hidrógeno que pertenece al grupo 1A tiene un electrón de valencia. El aluminio, que pertenece al grupo 3A, tiene 3 electrones de valencia, ¿correcto? El cloro, que pertenece al grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia. Ahora, ¿cómo yo grafico los electrones? Bueno, de manera muy simple. Como ustedes lo pueden ver allí, está representado por puntitos. Ustedes pueden usar puntos, pueden usar asteriscos, ¿sí? Pueden usar cuadraditos, ¿correcto? Y pueden usar rayas. Pero ¿cuándo van a usar rayas? Por ejemplo, cuando yo tenga aquí 2 electrones, ¿no? Yo quiero graficarlo, no quiero hacer 2 puntos. Puedo graficar simplemente una rayita, ¿sí? Una rayita. Y esa rayita simboliza que allí hay hay un par de electrones, ¿sí? Hay un par de electrones, es decir, 2 electrones, ¿correcto? Muy bien. Entonces es una manera gráfica de representar los electrones que están en el último nivel, ¿sí? Muy bien, continuemos. Ahora, para hacer ello, ¿sí? Cuando vamos a ver enlaces, ¿sí? Entre un elemento y otro, vamos a ver y vamos a tallar mucho lo que concierne a la regla del octeto. Esta regla fue desarrollada en el año 1916 por los físicos químicos Lewis y Cosen, ¿ya? Ambos establecieron sus conceptos de regla del octeto de manera muy independiente, cada uno en su lugar. Sin embargo, ambos decían lo mismo. ¿Y cuáles son esos conceptos? Número 1, que el punto de mayor estabilidad se adquiere cuando un átomo tiene su última capa de electrones como la de los gases nobles. ¿Ya? ¿Cómo así, profesor? Miren, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Aquí quienes tienen una nubecita alrededor así completita, bien bonito, son los gases nobles, los que pertenecen al grupo 8A, ¿correcto? En cambio, miren los demás, ¿no? Están incompletos en cierto aspecto. Entonces, ¿con qué fin van a hacer enlaces? ¿Con qué fin se van a unir ellos? Con el fin de tener una capa, una nubecita alrededor de ellos, similar a la que tienen los gases nobles, ¿correcto? Por esa razón es que decimos que se realiza una unión entre un elemento y otro en base a la regla del octeto. ¿Por qué? Porque van a buscar mayor estabilidad para tener una apariencia similar a los gases nobles, ¿correcto? Además, los átomos tienen tendencia a ceder o captar electrones. Y esto lo hemos visto en tabla periódica, ¿verdad? Hemos visto algunos aspectos. Cuando veíamos, por ejemplo, las propiedades, ¿no? De carácter metálico, de carácter no metálico. Dicho de otra manera, ceder o captar es perder o ganar electrones. Pero si queremos verlo de un aspecto mucho más químico, significa oxidarse o reducirse. ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan, ¿verdad? Muy bien, ¿para qué? Para adquirir dicha configuración. ¿La de quién? La de un gas noble, ¿ya? Esta tendencia de ganar electrones, ustedes ya saben que es más próximo a que el número sea, al número atómico al de un gas noble, ¿correcto? Muy bien. Ahora, existen tipos de enlaces, ¿sí? Y el primero de ellos es el enlace covalente. ¿Y qué es el enlace covalente? El enlace covalente es la fuerza electrostática que mantiene unidos a átomos que comparten mutuamente uno o más pares de electrones, ¿sí? Muy bien. Ahora, el enlace covalente es peculiar porque se divide en dos. Se divide en enlace covalente apolar o enlace covalente puro, y es aquel cuando los átomos están compartiendo equitativamente los electrones de enlace y generalmente pues son elementos, son átomos de un mismo elemento, ¿no? Generalmente son no metálicos y tienen una electronegatividad igual, ¿no? Ahí les doy un ejemplo, por ejemplo, el cloro, ¿sí? Que se une con otro cloro y hay comparten esos electrones de manera equitativa, ¿no? Ni para ti ni para mí, dicen, ¿no? Entonces ahí está. Y el segundo tipo de enlace covalente es el enlace covalente polar,
¿ya? Y este enlace es cuando los electrones que están que se están compartiendo no son compartidos de forma equitativa, ¿ya? Sino que uno va a tener ciertos privilegios, entre comillas, sobre el otro, ¿sí? Participan elementos de diferentes, ¿sí? De diferentes átomos, ¿sí? Participan átomos de diferentes elementos y generalmente son no metálicos, ¿no? Hay un ejemplo y justamente se le llama polar porque aquí va a haber una presencia de cargas, ¿correcto? Son cargas parciales, ¿sí? Polos, polos positivo y polo negativo, pero es una carga parcial, no es completa. Por eso se le llama enlace covalente polar, ¿correcto? Y aquí hay una diferencia de electronegatividades, ¿sí? Y vamos a ver más adelante qué concierne para que sea un enlace covalente polar puro o covalente apolar o covalente polar. Segundo, tenemos al enlace iónico. Y el enlace iónico es la fuerza de atracción electrostática entre iones de cargas opuestas, ¿sí? Aquí generalmente son enlaces entre un metal y un no metal, ¿correcto? Y ahí está, ¿no? Entre un electronegativo muy fuerte y un electronegativo muy débil, ¿correcto? Por eso les digo metales y no metales, ¿no? Y ahí sí hay presencia de cargas establecidas ya, ¿no? Ahí sí hay polos definidos, polos completos, ¿correcto? Muy bien. Y por último tenemos el enlace metálico, que es el enlace entre los núcleos atómicos y un mar de electrones deslocalizados. Y generalmente pues se da entre metales, ¿sí? Allí un ejemplo de ello, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la comparación de la electronegatividad entre los enlaces químicos? ¿Sí? Habíamos dicho que había un enlace covalente que se divide en enlace covalente apolar y enlace covalente polar, ¿correcto? Y también está el enlace iónico. Ahora, en base a la electronegatividad, vamos a decirle enlace covalente apolar o enlace covalente polar puro cuando, ¿ya? Cuando, ¿qué cosa? Cuando la electronegatividad restada entre los elementos que están compartiendo. Por ejemplo, si yo tengo cloruro de sodio, ¿ya? Cloruro de sodio. Cada elemento tiene su electronegatividad y más adelante, la próxima sesión, vamos a ver la electronegatividad de cada elemento, ¿ya? Por eso les digo que vamos a necesitar conocimientos matemáticos, ¿sí? Entonces, cuando yo resto las electronegatividades de los elementos que están unidos, ¿sí? Si me da un resultado entre 0 y 0,4, yo voy a determinar que ese enlace es un enlace covalente apolar, ¿sí? Ahora, si la diferencia está entre 0,4 y 1,7, ¿sí? Mayor a 0,4 y menor a 1,7, va a ser enlace covalente polar. Pero si el resultado de la sustracción de electronegatividades es mayor a 1,7, entonces es un enlace iónico. ¿Sí? Es un enlace iónico. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta ello, les voy a pedir que para la próxima semana ustedes ya tengan todos los conceptos aprendidos, ¿sí? Tanto de tabla periódica y esto, porque vamos a evaluar temas más a profundidad que van a ser necesarios para la resolución de ejercicios, ¿sí? Muy bien, estimados estudiantes, entonces hemos llegado a la parte final. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase y Dios los bendiga.